Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a toda la gente que se está conectando. Mi nombre es Diego Aguirre, soy director de Radio Nopal y cofundador también de Mensajito.mx. Y esta charla llega hasta ustedes gracias a la Universidad de la Comunicación, en específico a la Maestría de Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Les agradecemos muchísimo su presencia y bueno, me presento un poco. Esta noche vamos a hablar sobre el título de la charla, se llama La práctica de la radio como sistema de organización. Yo soy diseñador gráfico, egresado del ITESO, de la carrera de diseño integral. Esa carrera es un amplio espectro de diseño, es desde el gráfico hasta el industrial, el diseño de modas. En realidad es como una perspectiva de diseño más desde el diseño como design thinking. El diseño está prácticamente como en todos lados. Mi transcurso en la radio ha sido amplio. Voy a contar un poco de eso. Vamos a hacer como un par de análisis de casos durante esta presentación. Tengo haciendo radio desde el 2002, cuando la radio por internet era una cosa nueva, nuevísima quizás. Los primeros broadcasts fueron en el 98, entonces para el 2002, 2003 era todavía como un escenario bastante nuevo. Y he trabajado sobre todo en el área de diseño, como en el diseño editorial. Me he enfocado más sobre libros y sobre la relación del diseño con el arte, el desarrollo tecnológico, la música, experimentando bastante con la gestión y la gestión independiente, que es lo que nos trae básicamente a esta charla. Recuerden que pueden también hacer preguntas en el chat que está aquí, para la gente que nos está viendo por el Zoom. Entonces estaré atendiendo también a sus preguntas. Va a ser la estructura básica, va a ser una revisión de los proyectos de radio en los que me ha tocado colaborar y cómo estos proyectos han tenido un impacto en lo que es ahora este proyecto llamado Radio Nopal, que voy a profundizar un poco más, que creo que nos abre una perspectiva interesante para la gente que estudia comunicación o que está en el ámbito pues como del periodismo, de la música, de la investigación, de la distribución sonora, etcétera, etcétera. Recuerden que esta charla estará siendo grabada y podrán acceder a ella en YouTube, en las redes de la universidad. Entonces, bueno, sin más, quisiera abrir esta presentación con un par de preguntas, como a manera también de abrir un diálogo. Son un par de preguntas que pensé también como para esta presentación y que trataremos, si bien no de responder, por lo menos que sean como una guía que nos lleve en esta charla que tendremos esta noche. ¿Es posible hacer medios de comunicación autogestionados? Es una pregunta singular, la verdad es que no lo hay mucho y es difícil, ya lo estaremos analizando. ¿Es posible vivir sin patrocinadores como marcas comerciales, como un proyecto periodístico, una radio, un proyecto independiente? ¿Qué sucede cuando hacemos nuestra propia tecnología? ¿Qué sucede cuando abordamos estos proyectos no solo desde la parte, digamos, editorial? ¿Qué sucede cuando los abordamos desde la propia tecnología que estamos usando para poder hacer estos medios? ¿Y qué sucede cuando también nos aproximamos a la distribución de manera independiente? ¿Qué conlleva? ¿Qué cosas, qué reflexión nos puede traer? ¿Cuáles son las problemáticas y beneficios que esto conlleva? Bueno, estos son un poco de los ejes que estaremos revisando durante la presentación. Y este primer slide lo puse porque creo que es muy interesante y estamos viviendo un momento muy crítico también en términos de medios, que yo creo que nos repercute y nos interesa a toda la gente que estamos en esto, ¿no? Esta es una especie de radiografía de quiénes son los dueños de los medios en México.
Esto creo que es una radiografía además, sí, geolocalizada, pero que no solo sucede en México, sino sucede pues prácticamente en todo el mundo. En México, 11 familias controlan la mitad, es decir, 24 de 42 de los medios más importantes y con mayores audiencias. Del otro lado, bueno, tenemos esta lista como de las personas que llevan estos medios, y tampoco es difícil entender que estos medios, además de, o sea, de que estos dueños son, de que estas personas son dueñas de los medios, además son dueñas de muchísimas marcas, tienen relaciones políticas, en relaciones empresariales. Es decir, 11 familias en México de alguna manera controlan el sistema mediático, ¿no? Como el periodismo. Esto no quiere decir que todo es un caso perdido, pero creo que es un momento de reflexión, estamos viviendo un momento pues un poco casi post redes sociales, o sea, ya creo que no sería importante mencionar en este espacio, sin embargo lo subrayo, pues que todas las redes sociales que usamos como para distribuir tienen ciertos sesgos, ¿no? Como es ahora muy sabido pues que los directores desde Meta, Facebook, Instagram, Spotify, tienen sus propios intereses, y además estos algoritmos pues no siempre juegan hacia el favor de los medios independientes o los medios críticos. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es muy importante pues hacer una revisión de cómo podemos aproximarnos a esta situación como profesionales de la comunicación, también para poder hacer un espacio crítico, un espacio como digamos de lucha, si es que cabe la palabra, para poder generar medios independientes, medios que surjan con otras lógicas, y cómo es que podemos lograr hacer estas lógicas, ¿no? Si se preguntan, pues la verdad es que yo no tengo a nadie alrededor que yo haya platicado que tenga la intención de poner una estación de radio con una antena de radio y hacer una petición para poder estar en una frecuencia. Es prácticamente imposible, todas las radios están tomadas. Eso nos habla de que pues por ahí es un espacio de lucha muy complicado como de acceder. Sin embargo, pues el Internet ha sido como un espacio que ha sido un espacio donde ha germinado muchas más estas cosas, y hay muchos ejemplos de ellos. Quisiera hacer una revisión de algunos de los proyectos en los que he estado involucrado, en específico Radio Global fue un proyecto que inició en Tijuana alrededor del 2002 y transmitió durante una década, poco más de una década, es decir, 2002 como 2014 más o menos es cuando deja de transmitir. Un proyecto muy interesante que es además el proyecto con el que yo empiezo a hacer radio por internet. Esto que ven aquí en la pantalla es una semana en Radio Global. En aquella época, esta deberá ser como alrededor del 2006, y tiene, bueno, los horarios y tiene los lugares de transmisión. Por ahí podrán ver que se transmitía desde Guadalajara, desde Tijuana, desde Puebla, desde Perú, desde París, Madrid, Londres, desde la Ciudad de México, antes llamada, o por algunos que seguimos llamándola el DF, por ahí también aparece. Y bueno, esta es una estación muy interesante porque era un grupo de diseñadoras y de diseñadores que estaban pues trabajando y escuchando música, y en algún momento dijeron, o sea, se les hizo muy interesante, digamos, como los playlists que estaban escuchando, y dijeron, sería muy hermoso poder compartir estos playlists a más amigas y a más amigos alrededor del mundo. Alguien con suficiente conocimiento en ese tiempo de programación dijo, creo que podemos hacer algo así, y echó a andar un proyecto de radio por internet, de tal forma que al final de este proceso habíamos 12 ciudades transmitiendo de manera conectada, personas entre 20 años, 30 años, etcétera, estaban haciendo
este proyecto que fue bastante importante en la historia, pues en la historia de la radio. Este es un ejemplo también de esta radio exploró bastante, digamos, como la frontera entre la transmisión de audio, pero también empezamos a hacer fiestas, y estas fiestas empezaron a ser como, pues, más grandes y empezamos a traer gente incluso de otros países, porque logramos hacer una red de apoyo. Entonces, al momento de traer a alguien para tocar, digamos, en la Ciudad de México, podríamos pensar también en en otro concierto en Guadalajara y en otro concierto en Puebla, y eso hacía que la división de los vuelos, de los fees, era mucho más económico, y podíamos hacer como esta red organizada de poder hacer conciertos. Digamos que, pues como de alguna manera, pues analizándolo, esto era muy particular. Estábamos personas que tenían una edad, digamos, muy joven, ya entrando a escenarios de producción de conciertos bastante grandes. Yo en ese momento recibía llamadas ya para traer bandas internacionales de la Ciudad de México. En ese momento yo vivía en Guadalajara, y porque ya nos reconocían como una productora, ¿no? Esto no pudo haber sucedido más que con personas organizadas. Creo que esta es como una de las cosas que me quedaron muy claras. O sea, a partir de compartir música, esto empezó a generar como intereses en común, y empezó a generar una comunidad que se empezó a organizar, a autoorganizar. Como les digo, estamos hablando del 2006, 2004. Todavía ni siquiera existía Facebook. Nos organizamos a través de correos. Más adelante empezamos a hacer videollamadas incluso, pero sobre todo era una red de poder poner intenciones y lograr viajar de Tijuana a Guadalajara, lograr estar conectados a través de la radio, lo cual empezó como a generar un músculo, de tal forma que terminamos haciendo conciertos bastante grandes y eventos bastante grandes. Eso fue, como les digo, Radio Global. Pueden consultar por ahí los archivos. Es un proyecto interesantísimo, de donde han salido muchos proyectos. Muchos proyectos estuvieron como alrededor de esta radio. Por mencionar alguno, Static Discos, que fue una de las disqueras más, ha sido una de las disqueras más prolíficas de México, y bueno, hicimos un festival de música electrónica latinoamericana, todos conectados a través de la radio, todos desde Perú hasta Ensenada, pasando por distintas ciudades, Argentina, etcétera, todos autoorganizados a través de la radio. Eventualmente, pues fui explorando otras posibilidades que te daba también el hacer la radio. Me di cuenta que también tenía un potencial local muy importante, es decir, algo en comparación a lo que sucedía con Radio Global. Radio Global era una radio que se enfocaba en una cosa más, en una comunidad internacional. Como les decía, 12 ciudades en distintos países conectadas, haciendo cosas. En algún momento me dieron ganas de hacer otro proyecto, y nos juntamos una serie de amigas y de amigos para poder hacer un proyecto que era con una visión más local, ¿no? Y sobre todo una visión que iba moviéndose a través de la Ciudad de México, de distintos barrios. Y hicimos un proyecto llamado www.net, que era como, gráficamente era como un rayón, por eso le pusimos WM. Y también era como una forma de jugar esta cosa del medio del audio, de la radio, pero en una frecuencia de internet. WM fue pues una radio que duró poco tiempo, pero sin embargo fue un espacio de exploración bastante importante. Ahí sí nos permitíamos transmitir, por ejemplo, abrir los micrófonos en un parque y transmitir el silencio del Parque España o del Parque México como durante un rato, o bien pues viajar a algún otro barrio, la Santa María, y ahí mismo montar unas mesas y montar un proyecto que podría, o como lo veíamos en ese entonces, empezar a generar mapas culturales alrededor de estas zonas en las que estábamos pues haciendo radio.
De ahí recibí la invitación de Grace Quintanilla a el Centro de Cultura Digital. En ese tiempo estamos hablando de más o menos alrededor del 2012, pienso 2012, 2014, hacer la radio del Centro de Cultura Digital. Este proyecto fue también como un parteaguas porque es una radio concebida, digamos, también un poco inspirada en WM, en poder ser una radio móvil. Entonces, este proyecto lo codirigí con Juan Pablo Avendaño y Juan Pablo hizo el diseño de esta cabina de radio móvil. Por ahí la pueden ver en alguna de las imágenes. Y es una cabina de radio insonorizada que de hecho sigue existiendo, está en el Centro de Cultura Digital y tenía por objetivo pues hacer una documentación de todas las comunidades que siguen siendo muy interesantes, que pasan alrededor de este espacio. Para la gente que no sabe qué es el Centro de Cultura Digital, es un espacio que está ubicado en básicamente en la entrada del bosque de Chapultepec, en la parte de abajo, y tiene por objetivo hacer una investigación, creación y distribución de una forma crítica alrededor de la cultura digital. Entonces, bueno, ahí pasan comunidades desde gamers hasta cinéfilas, cinéfilos que consumen cine independiente y un montón de festivales de música, etcétera. Ahí hay un archivo muy interesante. Mientras estaba dirigiendo este proyecto, había un proyecto en México llamado Cultura para la Armonía, en el cual intentaban llevar proyectos culturales a espacios, digamos, con niveles de violencia bastante altos. Y ahí estuve, gracias al Centro de Cultura Digital y gracias a Culturas Populares, estuve dando varios talleres. Por ejemplo, esta fue otra radio que hicimos en un centro de gente con adicciones, y creo que fue bastante liberador. Ahí fue cuando también empecé a notar esta capacidad también como de organización y esta capacidad que tiene también como de espacio crítico la radio, donde este grupo de jóvenes decidió entrevistar al grupo que digamos, al grupo que trabaja en este centro de adicciones. Y se formó un espacio súper interesante donde a través de la palabra podían cuestionar ciertas prácticas. Y bueno, al estar en los micrófonos y al estar estos como dos equipos de alguna manera confrontados, fue bastante revelador, ¿no? Como las cosas que se pudieron decir ahí. Este es otro proyecto muy interesante, este es en Chicago. Ustedes lo pueden escuchar por Lumpen Radio. Esta estación de radio no solo transmite en internet, sino que también lograron generar los permisos de FM. Es un caso muy particular, muy interesante. Esta radio también atiende a varias comunidades en Chicago. En específico, con la que me tocó colaborar fue con un grupo de jóvenes segunda y tercera generación mexicanos, es decir, que sus padres llegaron ahí de forma indocumentada, ¿no? Recordemos que nadie en este mundo es ilegal, y bueno, estas personas, estos jóvenes nacen con una doble cultura y también con una pues necesidad de seguir explorando bastantes cosas, ¿no? Y bastantes cosas que les unen. El proyecto que lleva a cabo este programa se llama Yollocalli Arts Reach, lo pueden buscar también, es muy interesante. Es un proyecto que estuvo dirigiendo Stephanie Manríquez, que es una de las personas que conozco que más sabe de radio por internet, y ha hecho una labor junto con Charlie también de educativa y de creación de comunidad muy importante. Estos jóvenes, bueno, lo que hacen es hacer entrevistas a su propia comunidad, que puede ser, la verdad, bastante divertidas. Pueden ser a través de la comida, puede ser a través del baile, puede ser a través de la música. Y es un proyecto muy interesante porque de alguna manera pone la voz en jóvenes que van desde los 14 años hasta los 21, 22 años, en migrantes, hijos de migrantes, en un espacio como lo es Chicago, que incluso hoy
es un lugar donde hay que atender completamente con estas nuevas leyes migratorias, donde yo encuentro que este grupo de jóvenes puede tener muchas más respuestas hacia el futuro que cualquier estación de radio comercial. Entonces, creo que ahí es muy importante como la labor de poder lograr que los medios sean también aproximados, utilizados a través de distintas voces. Este otro proyecto se llamó ENC Radio. ENC Radio son las siglas de la Escuela Nacional de Ciegos y fue un proyecto también que incluso sigue existiendo ahora mismo. Fue un proyecto que se hizo con la colaboración del Exteresa Arte Actual y del Centro Cultural España. A mí me invitaron para hacer un taller de radio con un grupo de ciegos y débiles visuales, y ese proyecto iba a ser como un proyecto de un mes y terminó siendo un proyecto que en este momento lleva 6 o 7 generaciones. Es decir, fue un grupo que aprendieron cómo hacer su propia estación de radio, tuvieron el privilegio de usar las instalaciones del Centro Cultural España durante unos años y además se autoeducaron y siguieron haciendo varias generaciones de radio. En este momento ya no tienen ese espacio, pero tienen un proyecto también de radio llamado Hiperbórea Radio. Por si quieren consultarlo, también es muy interesante. Yo creo que también escuchar la crítica o escuchar la vida de cómo se desarrolla en el centro de la Ciudad de México un grupo de ciegos y débiles visuales es interesante para cualquier persona y es fundamental para cualquier persona. ¿Cómo concebimos una ciudad que pueda atender a este tipo de poblaciones? ¿Cómo concebimos museos? ¿Cómo concebimos escuelas, espacios? ¿Cómo concebimos? Es muy importante también que las ciegos y débiles visuales tengan espacio en los micrófonos. Para mí también fue como un parteaguas, ¿no? De conocer sus historias. Este proyecto de esta fotografía fue en Tamaulipas, pertenece a los talleres que estuve dando en este proyecto que les llamaba Cultura para la Armonía. Dimos este taller en esta zona, donde es una zona que además ha tenido como una alta incidencia de narcotráfico y normalmente pues los jóvenes terminan trabajando, no directamente, no todos obviamente, pero muchos de ellos terminan pues trabajando para el narcotráfico. Llevaron este proyecto de radio y fue bastante liberador, impresionante ver estas chicas y estos chicos pues narrar sus historias personales y fue muy hermoso también entender que este tipo de proyectos pueden tener, si bien no un impacto mediático enorme, pueden tener un impacto fuertísimo en la relación entre ellos, lo cual puede ocasionar que puedan tener grupos de apoyo, lo cual podría ser, en el mejor de los casos, que elijan hacer un proyecto de radio en vez de pues como ir hacia otros lados. En específico, seguí estos proyectos de radio. El que creo que marcó una bifurcación muy importante fue un proyecto bajo este programa que les decía, en un lugar que se llama Zona Norte, en Tijuana. En Tijuana, que fue además interesante porque yo empecé a hacer radio con estos amigos de Radio Global en Tijuana, pero 12 años, 15 años después regreso como al mismo contexto, pero en este momento me invitan a dar un taller en esta zona, que es una zona muy particular con altos índices de violencia, y le doy un taller a un grupo de jóvenes de nuevo, en este caso un poco más pequeños, entre 11 años, 16 años, y fue un proyecto muy particular porque fue una inspiración total ver cómo ellos narraban sus vidas. Narraban, por ejemplo, uno de ellos trabajaba en una tortillería y la verdad es que cuando estaba narrando un día en su vida, este chico no estaba muy orgulloso, pero al momento que alguien lo escucha desde España y empieza a preguntar
cómo se hacen las tortillas y empieza a ser emocionante, pues no solo para la persona que lo está escuchando, porque además yo creo que sí es muy interesante saber cómo se hace la tortilla, y la manera en la que lo estaba narrando este chico era muy bella. Para él también era como una especie de realización, ¿no? Como de entender que lo que él hace es importante. Y en ese momento se formó un grupo muy lindo en este taller. Como les decía, empecé a ver estas relaciones como de cuidado, estas relaciones de querer seguir haciendo, querer seguir juntándose, querer seguir participando. Y este grupo de jóvenes me preguntó qué era lo que era necesario para poder tener. En ese momento yo solo daba talleres para poder hacer una radio por internet con una computadora. Es, entre comillas, bastante fácil, pero claro, hay diferentes contextos que, lo digo así claramente, nos perdemos las personas que quisiéramos poder escuchar eso porque es inaccesible. Entonces hay un tema de accesibilidad bastante importante que creo que hay que poner atención. Entonces yo no pude darles el equipo a este grupo de jóvenes, pero sí fue como un momento que impactó en mi vida. Y a partir de ahí decidí parar de dar talleres y empecé a hacer un proyecto junto con mi colega José Antonio Salinas, que tiene por objetivo hacer menor la brecha para las personas que quieren utilizar los micrófonos, que quieren utilizar la voz, ¿no? Este proyecto que les quiero presentar ahora se llama Mensajito. En principio era una inspiración con estas comunidades de Chicago, se llamaba Tiny Message, pero luego decidimos que era mejor ponerle Mensajito, mensajito.mx. Lo que hace es lo que empezamos a entender que tecnológicamente es necesario para hacer una radio por internet. Son tres cosas. Uno, necesitas un transmisor, que es la computadora. En este caso lo que hace la computadora es convertir un audio que viene de análogo a digital. Luego necesitas un servidor de streaming, lo cual es un servidor específico, digamos, para que nos demos una idea, los servidores son prácticamente, por ponerlo como en palabras muy básicas, es como una computadora que tiene ciertos archivos. Entonces cuando nosotros consultamos páginas de internet, en efecto hay líneas de internet que van por debajo del océano, que se conectan a servidores, y es como si tú abrieras una computadora en otro espacio y abrieras un folder. Eso es como una consulta de archivos, es una página de internet. Un servidor de streaming es una consulta de un fragmento de audio en un tiempo específico, un stream, como una cadena de audio. Entonces son servidores diferentes, lo cual en Mensajito logramos hacer este tipo de servidor. Entonces logramos hacer, por un lado, un transmisor con un circuito llamado Raspberry Pi, que es un circuito hecho que ha evolucionado desde la invención del Arduino, que también es un proyecto que les aconsejo que puedan ver, que es básicamente como la evolución de la protoboard. Cuando alguien está haciendo un desarrollo, digamos, de hardware, tienen estos prototipos, estos circuitos de prototipos. Eso evolucionó en Italia con un grupo de estudiantes que lograron hacer un circuito que tiene como todas las bases, y además lograron hacer un código que podía ser un código abierto, que es un código abierto que podía ser alimentado por varias comunidades. Esto se desarrolló en varios otros tipos de circuitos, en específico el que utilizamos como Mensajito se llama Raspberry Pi. Es un hardware abierto, es decir, que tú puedes editarlo, puedes ponerle más sensores, cosas. Y lo que hicimos fue un transmisor que puede hacer cualquier persona con una Raspberry Pi. Hicimos un servidor que da servicio a las personas que se conectan con estos transmisores, y hicimos una plataforma que toma las bases de datos de estas radios y genera subpáginas. Es decir, lo que hicimos en Mensajito, lo que estamos haciendo en mensajito.mx es como responder a la pregunta de este grupo de jóvenes en Tijuana y en otros lugares de cómo hacer más accesible para personas que no tienen acceso a una computadora.
Entonces, con Mensajito no solo no necesitas una computadora para transmitir, sino además no necesitas contratar un servidor y tampoco necesitas desarrollar una página. Este es un proyecto muy interesante, es libre, es gratuito. Si ustedes van a la página pueden bajar toda la documentación, comprar los elementos y hacer su propia radio. También pueden escribirnos y también podemos hacer talleres y poderles enseñar cómo se hace esto, y les damos un servicio gratuito a las personas que utilizan este tipo de tecnología. Bueno, regresando un poco a la pregunta, ¿no?, que nos origina esta plática, que es ¿qué pasa cuando haces un proyecto radiofónico o un proyecto periodístico desde esta óptica, desde un desarrollo tecnológico, ¿no? Y quisiera presentar este video, que es básicamente es la primera estación que utiliza Mensajito. Es una estación la cual yo fundé hace 8 años, se llama Radio Nopal, tiene un espacio físico. Hicimos este videíto que es como de 3 minutos, que me gustaría ponerlo y después presentar un poco de manera más profunda, y iríamos después de esto hacia las preguntas. Entonces les invito a ir pensando en algunas de las preguntas. Entonces, bueno, voy a poner por acá el video. Creo que el audio no se está escuchando. ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Entonces, bueno. Vamos a subirle. A ver. Cierto. Voy a reiniciar. Bienvenidos a Radio Nopal. Radio Nopal es una estación de radio por internet independiente y autogestionada, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, en la colonia San Rafael. Este proyecto colectivo, donde convergen la música, la cultura y la comunidad, trasciende la definición convencional de una simple estación de radio. Es un proyecto colectivo, vibrante y dinámico. En esencia, Radio Nopal funciona como un punto de encuentro crucial donde convergen la riqueza musical, la diversidad de expresiones culturales y un fuerte sentido de comunidad. Esta plataforma única fomenta un entorno colaborativo donde los programas no solo se transmiten, sino que se crean mediante el esfuerzo colectivo de sus participantes. Nuestra organización funciona como un proyecto colectivo, propio de la diversa comunidad que contribuye activamente a su existencia. Esto incluye no solo a las personas que dedican su tiempo a su construcción y mantenimiento, sino también a los numerosos locutores y colaboradores que enriquecen su programación diariamente. Nos organizamos mediante un modelo sociocrático, con círculos dedicados a la tecnología, residencias artísticas, educación, eventos y más. De esta manera, todos tienen voz y el proyecto crece colectivamente. Cada semana dedicamos más de 60 programas a una amplia gama de contenido cautivador. Nuestras transmisiones son una mezcla ecléctica de géneros musicales, conversaciones interesantes sobre diversos temas, experimentos innovadores que expanden los límites del sonido e historias conmovedoras que conectan profundamente con nuestra audiencia. Más allá de ser una simple emisora de radio, ofrecemos un entorno vibrante y de apoyo para residencias artísticas nacionales e internacionales. Este espacio da la bienvenida a artistas de cualquier disciplina. Nuestro programa de residencias brinda la oportunidad a personas creativas de sumergirse en el mundo del sonido, perfeccionar sus habilidades y crear increíbles proyectos de audio. La radio vive de sus oyentes. Recibimos financiación mensual a cambio de beneficios para quienes apoyan la emisora. Estos beneficios son el resultado de una red de apoyo de organizaciones empresariales, bares y restaurantes, que ofrecen descuentos y obsequios a quienes contribuyen. Nuestro objetivo es generar modelos replicables para compartir con otras comunidades. De esta manera, hemos logrado mantenernos independientes de los intereses de fundaciones, subvenciones, el gobierno y cualquier entidad ajena a nuestra organización. Otras formas de financiación que estamos explorando actualmente son la organización de eventos, venta de productos, paseos, talleres, residencias artísticas, eventos gastronómicos y campañas de donación. Bueno, esto es Radio Nopal. Como pueden ver, es un proyecto bastante
radical, ¿no? Como es un proyecto muy interesante. Espera un segundito, vamos a expandir aquí. Sí. Esto es Radio Nopal, como pueden ver, es un proyecto bastante interesante. Es un proyecto que reúne a 160 personas. Es un proyecto que reúne 60 programas semanales y que tiene un espacio de residencia en la San Rafael, tiene un espacio físico y tiene formas de financiamiento poco convencionales. No recibe ninguna beca ni está apoyada por ninguna marca. Es un espacio crítico, es un espacio donde las y los locutores deciden sus líneas de investigación. Es un espacio donde nadie de las personas que colabora, o quizás pocas personas, estudiaron, digamos, de alguna manera como ser locutoras. Si bien siempre estamos en continua conversación, autoeducación, y estamos cada vez profesionalizándonos más. Es un espacio que da cabida a un impulso de la ciudad. Ahora, como reflexión final, pienso que sería interesante que las personas que estamos en estos medios, en los medios, en la comunicación, en diseño, en radio, periodismo, nos preguntemos también qué pasa cuando podemos lograr hacer este tipo de proyectos autogestionados, cómo suceden, ¿no? Y es interesante también porque siempre pensamos en decir cosas, siempre pensamos como en diseminar, ¿no? Como la información, pero también creo que una buena parte de lo que hacemos como radio es a través de la escucha. ¿Qué pasa si nos empezamos a escuchar? ¿Qué pasa si nos empezamos a autoorganizar? Creo que es un momento crítico donde tenemos que empezar a repensarnos y empezar a también revisar como detrás de los micrófonos cómo gestionamos estos espacios para poder hacer cosas con un pensamiento más crítico, más radical, y poder imaginar cosas que necesitamos empezar a discutir. Termino mi espacio de presentación por acá. Estoy listo para responder sus preguntas, si es que tienen algunas preguntas. También estoy listo para responder algunas preguntas. Les quiero recordar que toda esta sesión se transmitirá y estará almacenada en el YouTube de la Universidad de la Comunicación para su consulta posterior. Entonces, si quieren por ahí seguir las redes de la Universidad de la Comunicación, por ahí estará este video. Entonces, bueno, eso, estoy por aquí atendiendo. Tenemos una pregunta del público. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Tengo una pregunta y un aviso. Está Francisco Javier Morales Hernández en la plataforma Zoom. Necesitamos que escriba la pregunta para que la podamos leer acá en la universidad y así poder comunicarnos a distancia. Mientras Francisco nos escribe la pregunta, yo quisiera preguntarle a Diego, para las personas que nos están escuchando, que están conectadas y que piensan en la idea de hacer una radio por internet, ¿cuáles son, a tu juicio, los 3 tips más importantes, las 3 ideas básicas que debe considerar una persona cuando quiera aventurarse en la idea de crear una radio? Bueno, yo creo que la primera cosa que tienes que pensar, o que propondría que pienses, es qué quieres lograr con esta radio, ¿no? Porque creo que una cosa que pasa bastante, que he visto que sucede bastante, es que las personas solemos pensar que una radio por internet le puede escuchar todo el mundo, y en efecto, pues hay una población grandísima de personas que te pueden escuchar, pero
eso empieza también a sesgar un poco, ¿no? La población que tiene internet ya empiezas a tener un sesgo importante, y además la población que tiene acceso a tu red, ¿no? Es decir, en este momento están germinando decenas de radios alrededor del mundo, de radios por internet, pero ¿cómo nos enteramos de estas radios? Entonces, yo creo que lo más importante es también empezar a cambiar como el paradigma de a mayor escucha, a mayor población de escucha, es el éxito de mi estación, porque si partes desde ahí quizás puede ser muy frustrante, ¿no? Propondría también como un segundo punto escuchar radios, empezar como a analizar cómo funcionan, empezar también a entender cómo funcionan, no solo desde la parte técnica, también desde cómo se gestionan estas radios. Si bien Radio Nopal es un ejemplo muy interesante, hay cientos de ejemplos que pueden revisar en varias partes del mundo. Por proponer otro, Radio Rajim Milano, ¿no? Que también es otro proyecto muy interesante de radio. Está dentro de un museo en el espacio de la biblioteca, por ejemplo. Radio Al-Jara, esta radio en Palestina también, que ahora es también como un espacio cultural muy importante donde suceden performances, donde suceden conciertos. Es decir, propondría también empezar a pensar en el espacio donde lo quieres hacer, como revisar qué audiencia, como empezar a romper los paradigmas y enfocarte pues en lo que quieres saber. Más allá de lo que sabes, creo que la radio es un instrumento de investigación bastante importante. Siempre les pongo sobre la mesa que cuando pienses en hacer un programa, más allá de pensar en lo que tú sabes, te propongo en que pienses en qué quieres saber, porque cuando tú compartes algo, lo único que va a pasar es que vas a recibir más información. Siempre hay gente que sabe más cosas, ¿no? Entonces es una manera de verlo. Creo que esa es una óptica muy personal, pero creo que puede funcionar. Tenemos una pregunta del chat. Sí, tenemos 2 preguntas del chat. Te indico las 2 preguntas y luego tú las respondes las 2 juntas. Perfecto. La primera, la pregunta de Diego Chavarri Soto, es ¿cómo se mantiene el interés del público? Uh-huh. Y luego, la pregunta de Francisco Javier Morales Hernández dice: ¿es posible que una radio gremial logre convocarnos para organizarnos y convertirnos, por ende, en una industria creativa, que su fuerza y representación sean suficientes para convertirnos en prosumers y autogenerar nuestra economía solidaria que nos permita la creación de nuestra propia moneda de cambio? ¿Será la radio la que nos ayude? Muy bien planteado, digo, tiene bastante respuesta esa pregunta. Pareciera que ya lo estás haciendo. Francisco es quien... Sí, Francisco. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Diego, ¿cómo mantener, digamos, como la atención, el interés del público? Pues es una pregunta que difícil la podría responder como en una sola línea, ¿no? Porque hay públicos súper diversos, y también creo que estamos en un momento, quisiera como contextualizar, donde estamos muy acostumbrados al zapping, pero ya un zapping que rebasa la palabra, ¿no? Como el zapping, este concepto de los 80s, 90s, ahorita ya pues con las redes sociales, con la rapidez del TikTok, no solo afecta al consumo de información, incluso afecta nuestra memoria y nuestra como capacidad de atención. Entonces, yo creo que no hay una sola respuesta, y también creo que no hay como no creo que un solo programa de radio tenga que tener como ese objetivo, ¿no? Porque si proponemos ese objetivo es como cambiar toda una cultura, pero yo creo que sí hay públicos específicos que van a tener toda la atención, como digamos, en contraparte a esto. También siento que hay mucha gente que intentamos profundizar mucho más, y creo que es en esos nichos, en esas, digamos, como pequeñas rupturas, donde también podemos encontrar
estos espacios que germinan, por decir, no sé, comunidades que les interesa la relación entre música y comida, ¿no? Si bien no es algo que llama a un espacio enorme, llamará a las personas que son como las personas que te van a escuchar, y estoy seguro que si tú abres como tu posibilidad de la escucha, vas a empezar a recibir tanta información que vas a tener la capacidad también de mantener un buen programa, una buena comunicación, y vas a atender una comunidad que va a estar ávida como de estar ahí, ¿no? Entonces, resumidas cuentas, como identifica tu comunidad y repensemos también como las audiencias enormes también, ¿no? Como si son 20 personas, imagínense cómo nos podemos autoorganizar. Francisco, voy a eso, para poder hacer mayor investigación de comida y música, algo así. En la otra pregunta de Francisco, yo creo que la radio, sí, en efecto, el código de la radio, y cuando digo el código de la radio me refiero a esta capacidad de emitir sonido, emitir un mensaje, y que este mensaje llegue a otro lado, llegue a estos escuchas, siempre ha tenido como un código de generación de comunidad, de generación de, pues sí, como autonomías. Si bien lo vemos claramente, por ejemplo, en las radios comunitarias, que son espacios donde se repiensa, se reflexiona, se toman decisiones, es también en la radio un generador que une, ¿no? Como a través del sonido. Esto creo que puede evolucionar perfectamente en un banco solidario, puede evolucionar perfectamente en un grupo de personas que deciden hacer un internet local, puede evolucionar perfectamente en lo que sea. Creo que es en la radio, y confío plenamente en ello, en esos espacios donde pueden servir también como entes donde se entreteje la comunidad. Eso pienso. Y creo que si pudiera reducirlo aún más, es en la escucha donde se puede tener estos espacios de tejernos juntas y juntos. Parece que hay algunas otras preguntas más. Sí, tenemos las dos últimas intervenciones. Rafael Aparicio nos dice: quiero comentar mi experiencia como locutor de radio musical por internet desde hace más de 10 años. Muchas gracias, Rafael, por tu participación, pero lamentablemente no es posible sacar el audio de la plataforma Zoom hacia la charla, pero de todos modos te saludamos. Y finalmente, la última pregunta es de Pamela López. Muchas gracias, Pamela López, por tu pregunta. Dice así: ¿cómo logra Radio Nopal ser sustentable en su ejercicio colectivo si no hay patrocinios? ¿Se puede colaborar a distancia en dicho proyecto? ¿Cómo logra una difusión más amplia cuando el trabajo periodístico es delicado o no está tan en tendencia? Esas son las preguntas de Pamela López, y con ello cerramos la ronda de preguntas. También, si nos cuentas dónde escuchar Radio Nopal. Claro, Radio Nopal lo pueden escuchar a través de radionopal.com y incluso a través de mensajito.mx, que es esta tecnología que hicimos con mi colega Antonio, y ahí también se puede escuchar Radio Nopal. Bueno, sí, desafortunadamente no podemos escuchar las participaciones de las demás personas, me encantaría escucharla. Podemos seguir la conversación después, sin duda. También pueden localizarme en las redes, ahí en Radio Nopal. Puedo de ahí como transferir a mis redes personales y podemos seguir en comunicación. Varias preguntas de Pamela, me parece que era su nombre. Una de ellas es si se puede colaborar de manera remota. Sí, nosotras y nosotros definimos en común que Radio Nopal atiende, digamos, al espacio físico que está localizado en la colonia San Rafael, y desde ahí intenta ser como un pulso de la ciudad, atendiendo. Nos identificamos como una radio de la Ciudad de México, en principio, una radio en expansión latinoamericana. Tenemos muchas personas que vienen desde Ecuador, Argentina, Colombia, etcétera. Al ser un pulso de la Ciudad de México, también muchas personas viven aquí y han hecho ese tipo de contenidos. Nos importa muchísimo crear una red de colaboración al sur, hacia el sur, Centroamérica y Latinoamérica.
y nos interesa también tener colaboraciones desde otros lados, puntualizadas, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque a través de asambleas hemos decidido que ese es como el espacio que nos interesa, como lo que nos importa. El 100% o 99% de los contenidos de Radio Nopal son en español, y en lenguas indígenas tenemos un porcentaje pequeñito que ahí vamos avanzando, y algunos contenidos que son en inglés, pero no es la mayoría de los contenidos, solo son algunos contenidos como muy puntuales. Es decir, si estás en algún lugar, hablas español; si estás en algún lugar de Latinoamérica, hablas español, o de la ciudad, nos interesaría pues colaborar contigo. ¿Cómo logramos ser sustentables? Es una pregunta abierta, y también no todo el tiempo somos sustentables. También en algunos momentos pues sale de nuestros bolsillos poder seguir haciéndolo casi la mayoría del tiempo. Sin embargo, vamos muy cerca, y también concebimos que este esfuerzo pues en algunos momentos tiene sus puntos. Es decir, en algunos momentos la Radio Nopal es completamente sustentable, digamos, a través de la cooperación de las demás personas que escuchan. La fórmula en la que hemos hecho esto es a través de la gente que quiere donar dinero a la radio. ¿Cómo hemos logrado hacer esto? Entonces, la gente que quiere apoyar a la radio, porque es una radio que le interesa, donde ha hecho cosas, quizás le interesan los contenidos, donan dinero a través de una plataforma que se llama Patreon. A partir de 150 pesos nosotros damos una membresía física, y esta membresía te abre las puertas a una red de negocios que hemos hecho, que nos ayudan, no dándonos dinero, pero sí dándoles descuentos y dando como oportunidades o experiencias interesantes. Es interesante porque estos proyectos no son proyectos comerciales enormes, sino son marcas de ropa, restaurantes, cafés, que además tienen interés por una ciudad diversa, una ciudad que es para nosotras y para nosotros, y una ciudad que se sigue repensando, reflexionando y convirtiendo archivos que serán muy importantes en el futuro. Entonces, esta red de negocios nos apoyan sin darnos dinero, pero dan descuentos, y también con estas tarjetas, con estas membresías, tú puedes entrar gratis a los eventos de la radio, puedes tener bastantes beneficios en talleres que damos. Nosotras y nosotros también tenemos un proyecto educativo importante, entonces puedes seguir profesionalizándote en varios aspectos. Y bueno, esos son algunos de los beneficios. En este momento, por ejemplo, estamos rifando una obra de arte mensual para la gente que nos apoye. Si están en disposición e interés de apoyar a la radio, les invito también a informarse sobre esto. Pues muchísimas gracias. Recuerden, de nuevo, muchas gracias a la Universidad de la Comunicación. Este programa fue grabado, esta charla fue grabada, y bueno, muchísimas gracias a la invitación. Radionopal.com si quieren echarle un oído, mensajito.mx si quieren echarle un oído también a muchas otras estaciones de radio independiente que están funcionando con tecnología libre. Muchas gracias a la gente que se conectó, y estamos pues en la escucha.